Estamos acá para Hockey al Palo, una nueva entrevista, hoy con una invitada especial, ex Leona, campeona del mundo y mejor jugadora del mundo. Primero que nada, saludar a Ceci Rognoni y hacerle hoy las primeras preguntas del canal. Buenos días a los chicos en Argentina. Sí, buenos días. Primero que nada, agradecerte por el tiempo y es un placer tenerte acá. Y quería, como primera pregunta, de preguntarte más que nada, porque fuiste parte de la generación que llevó a lo grande la historia del hockey argentino femenino, y quería consultarte qué recordás en aquellos primeros momentos con las Leonas, tus primeros entrenamientos, y cómo viste el proceso que las llevó a ser campeonas en 2002. Bueno, a ver, un poco volviendo a ese momento, las Leonas surgen oficialmente en el 2000 en los Juegos Olímpicos de Sydney. Yo arranco a jugar con la selección un par de años antes y lo que justo dije en una entrevista hace poco tiempo es, nosotros es como que le pusimos el título a un grupo y a un equipo que trabajó durante mucho tiempo. O sea que todas las que estuvieron antes que nosotras también merecen ser llamadas leonas. Y tal vez ellas más que nosotras porque ellas lo hicieron con mucho más esfuerzo y menos apoyo. Eh, bueno, no, y recuerdo el haber empezado más o menos en el 94 con la selección mayor y ya llegando a Sydney antes de que fuera todo esto oficial, digamos, y reconocido como ya casi una marca, ¿no? Eh, lo que te puedo decir ahora que más recuerdo es que cambiamos mucho la forma de entrenar. Entonces jugábamos al hockey, corríamos un poquito y ya estaba. Y con Luis Barrio Nuevo nos metieron en el gimnasio, que era la primera vez para nosotras que nos metíamos en un gimnasio a entrenar en serio, o a entrenar en serio, a entrenar diferente. Siempre entrenamos en serio. Eh, y bueno, y eso ya nos cambió mucho nuestra rutina, nos cambió mucho el cuerpo, nos cambió mucho la mentalidad y, y ese es el cambio que recuerdo de lo previo a Sydney y todo lo posterior. Eh, la verdad que para mí es un honor y un orgullo y uno se da cuenta más con el correr de los tiempos o de los años lo que valió y lo que sigue perdurando y cómo siguen sintiéndolo todas las chicas que en este momento juegan en la selección. Ese 2002 fue más que especial para vos, también fuiste reconocida como la mejor jugadora del mundo. ¿Qué significó ese reconocimiento a nivel personal y profesional? Bueno, fue como la frutilla del postre, la verdad que no me lo esperaba, fui la primera defensora que ganó ese premio, después unos años más tarde se lo dieron a la holandesa Minke Boys, y si no me equivoco somos las únicas dos que defensoras, cosa que yo lo valoro mucho más porque una siendo defensora siempre te tiran un poco más abajo porque vos tratás de bloquear y cortar el juego lindo, entonces es menos reconocido. Eh, pero bueno, la verdad que para mí fue un momento único, fue un año increíble, para mí el 2012 a nivel hockeyístico y a nivel personal fue el mejor año de mi vida. Terminé de estudiar, me recibí de licenciada en turismo, campeona del mundo, mejor jugadora del mundo, o sea, como que de repente estás en la cresta de la ola. Eh, y nuevamente, viste, con el correr de los años uno va valorando más esa estatuilla que ahora la tengo en casa, ahí entras y ya la ves. Así que sigue estando muy presente. Perfecto, Ceci. Te quería consultar si pensás que hubo un cambio de mentalidad respecto a lo que fue el 2002, entre esos años a la actualidad de ahora, ya que el hockey en ese momento no tenía tanta visibilidad. Bueno, yo creo que fue un proceso ya ¿no? El cambio, lo que pasó en Sydney de haber llegado a la final, haber salido campeonas del mundo, todo eso como que nos dio mucha visibilidad a nivel medios y creo que no sé si hay tanta diferencia ahora, porque ahora las chicas también están como más expuestas y con la social media
o sea, tienen mucha más exposición que lo que teníamos nosotras. Entonces fue como un cambio en nuestro momento muy repentino, muy fuerte, que después se mantuvo a lo largo de estos 25 años. Y obviamente el hockey fue acoplándose a los cambios a nivel social y de medios. O sea, el hockey fue creciendo con las jugadoras y fue incorporándose a todo lo que es la social media. ¿Cómo le dicen ustedes en español? Social media es Redes sociales. De redes redes sociales. sociales. Vamos a hablar en... Perdón, pero llevo tantos años acá que ya se me confunden hasta los idiomas. Así que bueno, nada, ahora creo que las chicas lo llevan muy bien, con mucha responsabilidad. Y sí, la realidad es que están todas muy expuestas. Que bueno, es parte del juego, ¿no? Ahora vamos a salir un poco de las Leonas y te voy a preguntar algo más emocional para vos. El club donde creciste, Ciudad, le puso a una de sus canchas, le puso tu nombre. ¿Cómo Uh-huh. fue ese momento en el que te enteraste y qué representa para vos que te reconozcan en el lugar donde empezó todo? Bueno, la verdad que sí, yo crecí en Ciudad, Ciudad para mí era mi casa, o sea, me la pasaba de sol a sol cuando era chica, eh, y nada, compartía mucho tiempo ahí con amigos, con los amigos de mi hermano, con mis hermanos, entonces era mi casa. En el 2000, yo no recuerdo si fue en el 2000 o en el 2002, fue cuando me dijeron que iban a poner a una de las canchas mi nombre, y la verdad que en ese momento me dio mucha vergüenza, porque, ay, qué vergüenza, o sea, poner mi nombre a la cancha, cuando en realidad es de todos. Pero bueno, nuevamente, estuve hace poco tiempo ahí con Nina y fuimos y pusieron el cartel más adelante, entonces la gente pensó que me ponía en la cancha ahora, no, la cancha hace mucho tiempo que lleva mi nombre, casi 25 años. Y nada, es un orgullo, es estar ahí, es lo que dije también en su momento, es volver a mi casa, es sentirme apreciada, querida, reconocida, y uno se va dando cuenta de eso con el correr del tiempo. Bueno, primero que nada, felicitaciones por el reconocimiento, Ceci. Y siguiendo con el nivel personal, te quería preguntar si hubo algún partido o momento que recuerdes que cambió tu carrera. Eh, no sé si hubo un partido o un momento, sí recuerdo partidos y momentos que me llenaron mucho, algunos para bien y otros no tanto. Por ejemplo, recuerdo un partido donde jugaba en Ciudad y yo no sé si todavía tenía edad de quinta o recién había subido a mayores, y jugábamos con Lomas en la cancha de Mitre. Y en esa época no se televisaban tanto los partidos, pero justo ese día, como era medio un clásico, un partido picante, lo televisaron. Y, y creo que hice el mejor gol que hice en mi vida. Encima lo televisaron y encima después lo usaron todo el año para digamos, publicitar el programa de hockey. Así que las chicas de Lomas me odiaron por eso muchos años. Ahora todo bien con las chicas de Lomas, pero bueno, eso fue un momento que lo recuerdo como si fuera hoy. Y después otros momentos por ahí fue eh, el segundo penal que tiro en el Mundial, que hago, porque el primero me lo erro, y después ataja Mariela y salimos campeonas del mundo. Ese fue como un momento muy, muy especial. También recuerdo la final de Sydney, un córner en contra que Cacho me dijo, Ceci, tenés que pararte 2 pasos más adelante de lo normal, porque van a desviar por ese lado. Y en el momento que tocó el córner y que iban a hacer esa jugada, yo no di los 2 pasos para adelante, porque no me sentí segura de hacerlo. No porque no haya sido lo correcto, ¿no? Y nos metieron el gol. Y hasta el día de hoy es como que no me lo perdono. Digo, cosas que te marcaron o que te dejan. Bueno, y así, si vas pensando, se te van ocurriendo un montón de jugadas o de momentos que bueno, que te deja el deporte, ¿no?
Sí, sí, hoy hay muchas chicas que sueñan con llegar a las Leonas. ¿Qué consejo les darías a las jugadoras jóvenes que están empezando? Yo creo que está bueno soñar con querer estar, eh, pero siempre ese sueño tiene que ser un poco tangible, ¿no? Entonces, ver si tenés las condiciones, si no las tenés, entrenarlas, y que en realidad el llegar a las Leonas no debería ser lo único que deseen, sino el camino que transcurran para llegar a hacerlo. Entonces creo que eso es más importante, porque en definitiva solo llegan 16, 18, 20 las seleccionadas, y no porque no lleguen no significa que no puedas estar, sino que pueden ser variables que te dejen afuera que no tienen nada que ver con tu nivel o tus condiciones. Entonces, que sueñen, que lo intenten, pero que disfruten más el camino que transcurren para poder llegar que el solo hecho de llegar. No sé si se entiende. ¿Y cuál es tu opinión sobre las chicas que se van de su club de origen porque dicen que de esa manera no pueden llegar a las Leonas? Bueno, a ver, yo eso no lo reconozco en Argentina, porque yo me fui hace muchos años y cuando yo jugaba, nadie se iba de su club y todas se quedaban a jugar en donde estaban. Eh, Cuando vengo a Europa, sí me di cuenta de que era otro sistema y otras formas, y que acá las jugadoras también se cambiaban mucho de clubes y no tenían ese sentimiento de pertenencia. Eh, Ahora que me lo decís, entiendo qué está pasando en Argentina. También sé que hay mucho movimiento de chicas de las provincias que vienen a jugar a Buenos Aires, o eh, más que nada eso, antes que, no sé si por ahí, corregime vos que estás en el ambiente, si se cambian mucho de clubes en Buenos Aires mismo. Y hoy en día en las inferiores suele pasar que se van a clubes de la A para poder llegar más. Bueno, a ver, me cuesta dar una opinión muy concreta de eso porque no lo viví. En mi infancia, es esto que te digo, yo mi club era mi casa, entonces no se me ocurría cambiarme. Y a mí lo que me pasaba cuando era chica era que yo quería llegar a la primera división para sacar campeón a mi club. No me quería, era el club que salía campeón todos los años. Y por ahí puedo entender que hay clubes que tienen menos infraestructura, o hay clubes que tienen menos presupuesto y no pueden tener buenos entrenadores, entonces las jugadoras que por ahí tienen más condiciones no pueden seguir creciendo, pero es como que, nada, este cambio que me estás diciendo que está pasando no sé si estoy muy de acuerdo en los menores. En los mayores podríamos llegar a armar otra charla de eso. En los menores, creo que el sentido de pertenencia, el pelear por un lugar, el hacer que tu equipo sea mejor, el estar en tu club y tratar de que tu club le vaya bien, de que ascienda de categorías, de mantener las categorías, creo que eso es algo que en Argentina siempre se dio. Y, y bueno, por ahí de grande, si decís, bueno, me quiero ir a jugar a este club o al otro, habría que evaluar los casos en particular, pero el hockey evolucionó tanto y en definitiva no es un deporte profesional, pero hay gente que puede vivir y tener un ingreso con el hockey, hace que este tipo de movimientos se empiecen a ver y empiecen a ser más seguidos. No sé, es un tema muy delicado, pero bueno, está bueno ir charlándolo, y también estaría bueno que bajen líneas eh, de qué se puede y qué no se puede hacer. Hablando del sentido de pertenencia, Ceci, ¿sentí que fue algo clave a la hora de pensar en tus logros o tus hechos importantes a lo largo de tu carrera? El haber estado en ciudad, decís. Sí, sí, sí. Bueno, sí, a mí me marcó mucho porque fue el lugar que me contuvo. Eh,
en el transcurso de toda mi carrera o todos los años que yo estuve ahí en las distintas divisiones, con los distintos entrenadores, con las distintas jugadoras que me tocó jugar, me marcó. Y sí, para mí fue muy importante sentirme bien en el lugar y sentirme segura y sentirme acompañada y protegida. Eh, y eso me lo dio Ciudad, así que estoy muy agradecida. ¿Qué te genera ver a las Leonas seguir siendo protagonistas en el mundo después de 20 años en lo que fue el título de PER? Nada, es un orgullo. A ver, yo cuando las Leonas juegan por acá cerca, en Holanda o en Bélgica o en Alemania, trato de ir a verlas. Nada, es como que te das cuenta que pasó mucho tiempo, porque pasaron muchas jugadoras y ves muchas caras nuevas, pero en definitiva siempre terminas conociéndolas o sabiendo quiénes son, entonces es como que te seguís sintiendo parte, pero desde otro lugar, o por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Bueno, mis hijos nacieron acá en Holanda, entonces ellos son holandeses, pero cuando juega Argentina-Holanda yo voy por Argentina, siempre, en cualquier deporte que toque, y bueno, la realidad es que ellos también un poco van por Argentina, más que por Holanda. Así que eso también está bueno. Y, y nada, eso, me siento muy orgullosa y la verdad que disfruto de verlas y les deseo siempre lo mejor. Ya llegando a las últimas preguntas, Ceci, y siguiendo con tu carrera profesional, te quería preguntar si pudieras volver a algún momento de tu carrera, ¿cuál elegirías y por qué? Si pudiera volver, creo que volvería al torneo, a los Juegos Olímpicos de Atenas, eh, para ver de qué manera podría yo desde lo personal y en general con el equipo hacerlo diferente para haber ganado el oro. Creo que ese era el Juego Olímpico que tendríamos que haber ganado el oro y bueno, nos quedamos con el bronce, que no era poca cosa, pero teníamos equipo para llevarnos el primer puesto. ¿Sentís que ese año se les escapó por algún detalle en específico? No, yo creo que, a ver, la realidad es que todos los torneos son muy difíciles y un Juego Olímpico más todavía. Eh, pero creo que en ese torneo hubo algunas cosas más internas que no estaban en armonía, entonces generó que no teníamos todas las energías puestas para ganarlo. Y así todo, sacamos un bronce. Entonces, si hubiésemos estado un poco más afiladas, lo hubiésemos logrado. Pero bueno, la realidad es que perdimos por penales en semifinal Holanda. O sea, se suponía que era Holanda o la Argentina se llevaba el oro. Nos encontramos en la semifinal, perdimos por penales. Recuerdo que me erré el penal, claramente. Y después jugó Holanda con Alemania. Entonces dijimos, bueno, Holanda oro. Y terminó perdiendo con Alemania 1-0, creo. Ahí que salió campeón olímpico Alemania, que decís, con las jugadoras que tenía, comparado con Holanda o con Argentina, decían lo que es jugar un torneo y estar afilado todo el torneo. Bueno, Alemania lo logró, no tenía estrellas como jugador, pero tenía el equipo más fuerte y más armónico. Una pregunta antes de la pregunta final. ¿Quién sentís que fue tu compañera, tu mejor amiga dentro de lo que fue las Leonas? La verdad que es una pregunta muy difícil porque a mí lo que me pasaba cuando jugaba era que adentro de la cancha eran todas mis mejores amigas y adentro de la cancha tenía que conectar con todas ellas. Entonces hoy no te puedo elegir una. Sí me gustaba jugar con una o con otra, dependiendo de su cualidad hoquística, pero bueno, la realidad es que yo no las elegía, yo jugaba con las que estaban adentro, entonces no puedo tener preferencia por ninguna. Bueno, Ceci, para cerrar,
Te quería preguntar, ¿qué lugar ocupa el hockey hoy en tu vida y qué te sigue apasionando del deporte? ¿Qué lugar ocupa? Bueno, en este momento es un lugar más de acompañar a mi hija que juega. Eh, Creo que es un deporte que te forma y que te da muchas herramientas para la vida. Entonces, verla a ella jugar y crecer y entrenar, me gusta acompañarla. Eh, y lo que significa un poco para mí en mi vida es, bueno, en realidad es, yo no me imagino ser yo sin el hockey. Eh, entonces agradezco haber, haber caído, digamos, en ese lugar para poder haber aprendido el juego y haberlo jugado en un alto nivel. Eh, Nada, eso. El otro día mencionaste en la charla con ESPN que tu hija, Nina, quería jugar en Ciudad más Uh-huh. adelante. ¿Qué te hace sentir eso? Eh, bueno, sería hermoso, me encantaría poder estar en las tribunas tomando mate con la tía de Nina, hago así porque la tengo acá al lado. Me encantaría tomar mate con Chali en las tribunas y con todos mis amigos y que ella mientras tanto corra y haga goles y se divierta y use la camiseta que lo use yo y que juegue en el club, que me vio crecer y que te repito, para mí es mi segunda casa. Bueno, entonces te queremos agradecer por tu tiempo y gracias por darnos esta entrevista. Bueno, muchas gracias chicos, espero que les vaya bien, si necesitan lo que sea para la facu, me avisan, si tengo que hablar con los profesores para que les suba la nota, me avisan. Nada, y bueno, nada, ya sabes, Rami, dónde encontrarme. Y ahora Tomás también. Muchísimas gracias, Muchas Ceci. gracias. Un gusto. Bueno, un beso grande y suerte en la facu. Igualmente, Muchas gracias. gracias. Adiós, chau, chau.